Chelsea entró en su acogedora casa iluminada por el sol, sus brazos cargados con bolsas rebosantes de comestibles. El aire llevaba el tentador aroma del pan fresco de la panadería local, mezclado con el aroma de las naranjas maduras y las manzanas crujientes. Mientras desempacaba y guardaba metódicamente la comida en la nevera, su mirada se desvió hacia la ventana que daba al jardín. Allí, bajo el sol de la tarde dorada, estaba Mark, su novio, dedicado a un animado juego de persecución con sus dos hijos, Lily y Max. Sus risas llenaban el aire, calentando el corazón de Chelsea. «Mamá, mira. Estoy ganando». La voz emocionada de Max resonaba mientras pasaba corriendo junto a la ventana, su hermana pequeña pisándole los talones. Mark, con una amplia sonrisa, fingió de manera juguetona ser superado por los niños, sus ojos encontraron los de Chelsea por un momento fugaz, compartiendo un mensaje silencioso de amor y contentamiento. Esta era la vida con la que siempre había soñado, una existencia simple pero satisfactoria rodeada de amor y alegría. Pero sin que ella lo supiera, este viaje lleno de felicidad estaba a punto de ser sacudido hasta su núcleo, desafiando los cimientos mismos de su sueño. La historia de Mark y Chelsea comenzó en el ámbito digital, un relato moderno de conexión forjada en la vasta red de Internet. Hace más de un año, se encontraron en un sitio de citas, dos almas buscando compañía en medio del caos del mundo en línea. Sus conversaciones iniciales fueron titubeantes, llenas de la incertidumbre y la emoción de nuevas conexiones. Se unieron por intereses compartidos, encontrando terreno común en su amor por la música indie, su gusto por el senderismo y su aprecio mutuo por la literatura clásica. Su primera cita fue en una acogedora cafetería escondida en un rincón tranquilo de la ciudad. El nerviosismo que sentían era palpable, pero mientras hablaban, reían y compartían historias, la incomodidad inicial se desvanecía, reemplazada por una comodidad natural. En el otro, encontraron una comprensión inesperada, una sensación de familiaridad que contradecía el poco tiempo que se conocían. Lo que resonó profundamente en Chelsea sobre Mark fue su aceptación inquebrantable y su abrazo a su vida como madre. En sus experiencias pasadas con las citas en línea, la revelación de que tenía dos hijos de un matrimonio anterior a menudo marcaba el final de las relaciones incipientes. Muchos hombres que encontraba perdían interés o se desvanecían después de enterarse de su condición de madre, dejándola desanimada y escéptica sobre encontrar una pareja que la aceptara a ella y a sus hijos. Mark resultó ser diferente. Cuando Chelsea tocó cautelosamente el tema de sus hijos, Lily y Max, durante sus conversaciones iniciales, se preparó para el familiar patrón de retirada. Sin embargo, la reacción de Mark fue todo menos típica. En lugar de alejarse, expresó un genuino interés en su vida como madre. Preguntó por sus hijos no por obligación, sino desde un sincero deseo de conocer más sobre su mundo y los pequeños que eran una gran parte de él. Chelsea, con 45 años, era notablemente mayor que Mark, que acababa de cumplir 32. La diferencia de edad era evidente, pero no parecía importarles. Los amigos de Chelsea, viendo lo feliz que estaba, eran cautelosos al compartir sus pensamientos sobre Mark. Algunos creían silenciosamente que era demasiado joven para estar con una mujer de 45 años, pero solo unos pocos tenían el valor de expresarlo. La mayoría de sus amigos se contuvieron, sin querer molestar a Chelsea. Entendían la delicadeza de la situación. Su reticencia a hablar no carecía de razón. Hubo un incidente en una barbacoa con amigos que destacó. Vanessa, en tono medio en broma, mencionó la edad de Mark. Entonces, Chelsea, cuando tenga 65 años, Mark tendrá solo 52, ¿verdad?, comentó Vanessa con una ligera risa. El comentario atrajo la atención de todos los ojos se volvieron hacia Chelsea, esperando su reacción. Chelsea sonrió y lo dejó pasar ese día, pero luego le molestó. Le envió a Vanessa un largo correo electrónico, explicando apasionadamente que era su vida y nadie más tenía derecho a juzgarla.
Escribió sobre cómo Mark, a pesar de ser más joven, le había demostrado un nivel de amor y cuidado que nunca había experimentado antes. Vanessa planteó una pregunta directa, preguntando, ¿no te da curiosidad por qué un apuesto hombre de 32 años está siendo tan atento con una mujer de 45 años con 2 hijos? Chelsea no pudo negar que la pregunta le dolía un poco, pero en su corazón sabía la verdad de su relación. No se trataba de edad o conveniencia, se trataba de una conexión genuina y respeto mutuo. O eso pensaba. Una noche, Chelsea caminaba ansiosamente por su pequeña y acogedora sala de estar, mirando el reloj cada pocos minutos. Ya pasada la medianoche, Mark aún no había regresado del trabajo. Esto no era del todo inusual, Mark a menudo trabajaba hasta tarde, perdiendo la noción del tiempo en su ocupado trabajo de oficina. Pero esta noche se sentía diferente. Una preocupación latente retorcía su estómago. Intentó llamar a su teléfono celular varias veces, cada intento recibido con el mismo mensaje frustrante: el número que ha marcado está apagado en este momento. El corazón de Chelsea se hundía un poco más cada vez que lo escuchaba. No era propio de Mark apagar su teléfono, especialmente cuando trabajaba hasta tarde. La casa se sentía inusualmente silenciosa, el tic-tac del reloj en el pasillo resonaba burlonamente. Chelsea intentó distraerse leyendo, viendo televisión, incluso limpiando, pero nada funcionaba. Su mente estaba obsesionada con la ausencia de Mark. Quizás sea una sorpresa, murmuró para sí misma, tratando de mantenerse positiva. Quizás está planeando algo especial para mí o los niños. Pero en el fondo, sabía que no era probable. Sus cumpleaños y cualquier otra celebración estaban a meses de distancia. A medida que amanecía, Chelsea no había pegado un ojo. Se sentó en la mesa de la cocina, una taza de café frío en sus manos, perdida en sus pensamientos. ¿Dónde podría estar?, se preguntó en voz alta. ¿Y si le ha pasado algo? Las posibilidades revoloteaban en su mente, cada una más preocupante que la anterior. A regañadientes, consideró contactar a la policía, pero vaciló. Mark era un adulto responsable, y no quería sobrereaccionar y causar un drama innecesario. Esperaré, decidió. Quizás regrese pronto a casa, y todo esto será solo un malentendido tonto. Pero conforme los días se convirtieron en una semana sin señales de Mark, la preocupación de Chelsea se transformó en miedo. Cada llamada telefónica hacía que su corazón diera un vuelco, esperando que fuera Mark o al menos alguien con noticias sobre él, pero cada llamada terminaba en decepción. El corazón de Chelsea latía con fuerza en su pecho, su mente corriendo con miedo y confusión. La inesperada llamada rompió el silencio inquietante de la mañana, convirtiendo su profunda preocupación en una pesadilla tangible. Apretó el teléfono con fuerza, su voz temblorosa mientras respondía: «Hola», apenas audible. En el momento en que escuchó la voz de Mark, una mezcla de alivio y temor la invadió. «Dios mío, Mark, ¿estás bien?» «¿Dónde estás?», exclamó, con lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que Mark pudiera responder, el teléfono fue abruptamente arrebatado de él. La voz fría y amenazante que siguió la heló hasta los huesos. Chelsea escuchó horrorizada mientras el desconocido describía la situación aterradora: Mark estaba siendo retenido por un rescate debido a una deuda. La severa advertencia contra involucrar a la policía solo aumentó su pánico. Cuando la llamada terminó abruptamente, Chelsea sintió una ola de desesperación que la inundaba. Lloraba incontrolablemente, su mente era un torbellino de miedo e incertidumbre. El pensamiento de que Mark estuviera en peligro en manos de personas sin escrúpulos era insoportable. Se quedó congelada, el teléfono aún en la mano, las lágrimas borrosas en su visión. ¿Qué hago ahora?, susurró para sí misma. La amenaza de no involucrar a la policía resonaba en su mente. El mundo de Chelsea se había vuelto del revés en solo unas pocas horas. Su mente estaba en tumulto, dividida entre el miedo y la esperanza. El peso de la decisión de pagar el rescate con su herencia, una suma significativa y sentimental, era abrumador.
Pero el pensamiento de perder a Mark, el amor de su vida, era mucho más devastador. Chelsea heredó la casa y los ahorros de su padre, planeando usar este dinero sabiamente en el futuro. Chelsea y Mark tenían grandes ideas. Con el corazón pesado, fue al banco, la realidad de la situación hundiéndose con cada paso que daba. Retiró la cantidad del rescate, una suma que representaba años de trabajo arduo de su padre y su seguridad futura. Siguiendo las instrucciones de los secuestradores al pie de la letra, Chelsea dejó la bolsa de dinero en el punto de entrega designado. Luego vino la parte más difícil, esperar. Chelsea esperó lo que le pareció una eternidad, su corazón saltaba con cada timbre del teléfono. Su mente era un torbellino de escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Se aferraba a su teléfono, deseando que sonara, rezando por cualquier noticia de Mark. Pero mientras las horas se convertían en un largo y agonizante día, no llegaba ninguna llamada. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Había algo salido mal? Estaba atormentada por preguntas interminables, cada una sin respuesta, dejándola sintiéndose impotente y sola. ¿Realmente pudieron engañarme tan fácilmente?, murmuró Chelsea, su voz teñida de una mezcla de amargura e incredulidad. Acababa de regresar a casa después de entregar meticulosamente el dinero del rescate, esperando que le trajera paz. Pero al entrar, una sensación heladora de desasosiego la atrapó. Las habitaciones estaban en un caos, parecían escenas sacadas directamente de una película de crimen. Muebles volcados, cojines cortados, cada rincón saqueado. Su corazón se hundió al escanear el desastre. Objetos de valor, dinero, joyas, todo había desaparecido. No era solo un robo, era un saqueo calculado y despiadado. El ladrón o los ladrones sabían exactamente dónde buscar, sugiriendo una traición. No podía entender por qué. ¿Qué hice yo para merecer esto?, murmuró, su voz quebrándose mientras se arrodillaba entre sus pertenencias destrozadas. Era más que un robo, se sentía como un ataque cruel y personal, que la despojaba no solo de sus posesiones, sino de su seguridad y esperanza. La realización de que alguien conocía bien su hogar para hacer esto le envió un escalofrío por la espalda. Se quedó para lidiar con su miedo creciente y su desesperación en aumento, sintiéndose más aislada que nunca. De pie en los escombros de su hogar violado, se sintió completamente derrotada. El destino parecía burlarse de ella, poniendo a prueba sus límites de las formas más desgarradoras. Max y Lily, que apenas estaban en el jardín de infantes, se sorprenderían al encontrar su casa hecha un desastre cuando llegaran a casa. Explicarles que Mark, alguien a quien habían llegado a querer, podría no regresar nunca, era un pensamiento desalentador para ella. Aunque una pequeña parte de ella sospechaba que Mark podría estar involucrado en el caos, le costaba creerlo. ¿Cómo podría Mark, alguien en quien confiaba, traicionarla así, especialmente desde que había estado embarazada durante los últimos 2 meses? Pero si realmente era parte de eso, un nuevo sentimiento se estaba infiltrando en su corazón, ira. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras Chelsea comenzaba a limpiar el desastre, impulsada por la preocupación. Movió frenéticamente bolsas de cosas al garaje, tratando de ocultar el caos a Max y Lily cuando los trajera a casa. Sin embargo, después de solo 30 minutos, la carga emocional la abrumó. No podía soportar la tensión y se derrumbó en lágrimas en el porche, sus manos demasiado débiles para continuar. Chelsea estaba abrumada por las lágrimas, incapaz de dejar de llorar en medio de su pena. De repente, escuchó una voz inesperada, la última que quería escuchar en ese momento. Era Grant, un hombre de 80 años que vivía solo al otro lado de la calle. Su casa era antigua y casi inhabitable. Chelsea y sus hijos siempre habían desconfiado de Grant, lo encontraban extraño, especialmente cuando pasaba junto a ellos con su ropa desgastada, su mirada intensa hacía sentir incómodos a los niños de Chelsea. Hay una línea muy fina entre el amor y el odio, habló Grant suavemente, su voz baja y calmada mientras Chelsea estaba allí sentada. La presencia de Grant inicialmente la confundió.
Siempre lo había visto como el hombre extraño y reclusivo al que sospechaba de espiarla. La única interacción que la familia de Chelsea había tenido con Grant fue un incidente desafortunado que involucró un boomerang y su ventana. El hijo de Chelsea, Max, había descrito a Grant como un raro, recordando cómo Grant predijo ominosamente que Mark, el esposo de Chelsea, tendría una caída. En ese momento, Chelsea no comprendió el significado detrás de las palabras de Grant. Incluso sospechaba que podría tener algunos problemas mentales, una idea reforzada por Mark. Pero mientras Grant se sentaba a su lado, compartiendo sus pensamientos, Chelsea comenzó a ver un lado diferente de él. Grant, a quien había etiquetado como un anciano peculiar, reveló capas que no había notado antes. Mientras continuaba hablando, Chelsea se dio cuenta de que podría haber más en Grant que la extraña figura solitaria que siempre había pensado que era. Grant hablaba con un atisbo de sabiduría. Uno pierde algo, uno gana algo. Cuando Mónica, mi esposa, falleció hace 4 años, sentí que mi mundo se derrumbaba. Perdí la voluntad de vivir, deseando seguirla, compartió Grant. Chelsea escuchaba, sus lágrimas momentáneamente olvidadas mientras la historia de Grant se desarrollaba. Continuó, probablemente no lo recuerdes, pero el día que te mudaste, la pequeña Lily me miró directamente y sonrió. Solo tenía 2 años y no sabía mucho, pero esa sonrisa significaba el mundo para mí. Mientras Grant rememoraba, los propios recuerdos de ese día de Chelsea resurgieron. Recordaba vívidamente a los mudadores andar de un lado a otro mientras Lily, de 2 años, y Max, de 4, jugaban en el jardín. Lily había sonreído inocentemente a Grant, quien la observaba desde su ventana. Este simple gesto había conmovido profundamente a Grant, llevándolo a salir a su porche, con la mirada fija en Lily. En ese entonces, Chelsea había malinterpretado la situación, viendo la mirada intensa de Grant hacia su hija. Lo había juzgado precipitadamente como extraño e inquietante. Pero ahora, al escuchar la perspectiva de Grant, comenzaba a entender el profundo impacto que ese pequeño momento había tenido en él, ofreciendo un destello de luz durante sus momentos más oscuros. Esta revelación aportaba una nueva profundidad a su percepción de Grant, desafiando sus impresiones iniciales del anciano solitario. Chelsea recordó haberle contado a Mark sobre Grant cuando se mudaron por primera vez. Reflexionando sobre ello ahora, se dio cuenta de que Mark había desempeñado un papel significativo en dar forma a sus percepciones y las de los niños sobre Grant. Mark había amplificado la noción de que Grant era inestable, una creencia que todos aceptaron ingenuamente. Mientras Grant compartía más, revelaba una verdad conmovedora. No lo creerás, Chelsea, pero la sonrisa de Lily ese día salvó mi vida. Ella era solo una niña pequeña y adorable. Sé que éramos desconocidos en ese entonces, pero hubo una razón por la que te mudaste a esa casa justo enfrente de la mía. Durante su conversación, Chelsea descubrió que Grant nunca había tenido hijos. Había anhelado una gran familia y nietos, sueños que quedaron sin cumplir ya que su esposa no podía tener hijos. A pesar de esto, el amor de Grant por Mónica era inquebrantable, y dedicó su vida a ella. Pasaron 60 años juntos, sin hijos, y cuando Mónica falleció, Grant sintió que su propósito en la vida también había desaparecido. Sin embargo, fue la sonrisa inocente de Lily en ese día fatídico lo que trajo un rayo de esperanza a su vida. Su pequeño acto de bondad, sin saberlo, lo impidió de quitarse la vida. Habían pasado 7 años desde ese momento, y cada día desde entonces, Grant había mirado por la ventana con la esperanza de vislumbrar a Lily y su hermosa sonrisa. Esta revelación afectó profundamente a Chelsea, remodelando su comprensión del hombre que una vez había juzgado mal. Grant, a quien había visto como un anciano peculiar, era simplemente un alma solitaria que encontraba consuelo en las pequeñas alegrías que le brindaban sus hijos. No soy un maniático, Chelsea. Intenté conectar contigo, pero Mark ya se había convertido en parte de tu vida, aclaró Grant. Luego reveló algo sorprendente.
Mark lo había amenazado con hacerle daño si alguna vez se acercaba a Chelsea y a los niños. Siempre percibí algo extraño en Mark desde el principio, confesó Grant, pero no quería causarte angustia. Podía ver cómo te sentías respecto a él. Después de compartir estas ideas, Grant se levantó y comenzó a mover bolsas al garaje de manera tranquila y discreta. Luego, con el mismo comportamiento gentil, comenzó a ordenar la casa. Chelsea, reconociendo su intención de ayudar, lo aceptó en silencio. En ese momento, estaba agradecida por la ayuda. Antes de que Chelsea se fuera a recoger a los niños del jardín de infantes, Grant ofreció: yo me encargaré del resto de la limpieza. Tú sigue adelante, Chelsea. Sin decir una palabra, Chelsea se marchó, sabiendo que le llevaría aproximadamente 1 hora y media el viaje de ida y vuelta. Al regresar, Chelsea fue recibida por una casa limpia y ordenada. Había esperado que Grant todavía estuviera allí, pero no estaba en ninguna parte. Su tranquilo acto de bondad había transformado el espacio, dejando a Chelsea reflexionar sobre el hombre malinterpretado que vivía al otro lado de la calle. Chelsea cruzó la calle con un nuevo sentido de comprensión y tocó la puerta de Grant, la primera vez que lo hacía. ¿Por qué te fuiste? Quería que conocieras a los niños, preguntó, su pregunta interrumpida por el tentador aroma de golosinas recién horneadas que emanaba desde adentro. Grant, con las manos aún cubiertas de harina, parecía un poco sorprendido por su visita. Oh, no pensé que a los pequeños les agradaría mucho yo en este momento, respondió modestamente. Chelsea sabía que tenía razón. La representación negativa de Grant por parte de Mark había influenciado profundamente a Lily y Max. Estaban genuinamente asustados de él, temblando a menudo al ver al anciano en su casa en ruinas. Antes de que Chelsea pudiera responder, Grant regresó con un plato de galletas y dulces frescos. Esto es para los niños. No tienes que decirles que es de mí, dijo con una sonrisa gentil. Chelsea, sin palabras, simplemente asintió y tomó las golosinas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se encontró una vez más en la puerta de Grant. Esta vez llevaba un gesto de buena voluntad, una variedad de frutas de su refrigerador. Grant recibió cálidamente a Chelsea en su casa, sus ojos brillando con alegría no expresada por tener una invitada después de tanto tiempo. La casa, que había permanecido cerrada al mundo durante años, ahora estaba abriendo sus puertas a una vecina que una vez la había visto con aprensión. Mientras se instalaban en un cómodo silencio, Chelsea rompió el silencio, su voz teñida de arrepentimiento. Debería haberte agradecido adecuadamente, Grant, y estoy aquí para disculparme por cómo te hemos tratado. Lo siento de verdad. Antes de que pudiera continuar, Grant la interrumpió suavemente. No es tu culpa, querida. No te preocupes por eso. Solo estoy feliz de que estés aquí. Chelsea supo que habían pasado más de 5 años desde que alguien había visitado la casa de Grant. Los conceptos erróneos del vecindario lo habían pintado como un marginado, una figura malinterpretada envuelta en rumores infundados. Mientras conversaban, Grant compartió su pasado con Chelsea, revelando una vida que era tanto fascinante como inesperada. Había sido vaquero, trabajando para un granjero adinerado desde que dejó la escuela secundaria. Mientras Grant narraba su historia de vida, Chelsea aprendió sobre su viaje con Mónica, su amada esposa. Mónica trabajaba en una planta empacadora de carne cuando se conocieron, y juntos compartieron una vida llena de felicidad. La vida de Grant dio un giro cuando los avances tecnológicos eliminaron a los caballos de la industria ganadera, lo que resultó en su despido. Se unió brevemente a Mónica en la planta empacadora de carne, pero su corazón anhelaba los campos abiertos y la camaradería de sus días de vaquero. A pesar de este contratiempo, Mónica era el pilar de la familia, trabajando duro para mantenerlos a ambos. Cuando Mónica se retiró, Grant dejó de lado su nostalgia por su vida de vaquero y comenzaron a viajar juntos. Este periodo fue el más feliz de la vida de Grant, lleno de aventuras y experiencias compartidas.
Su incapacidad para tener hijos solo fortaleció su vínculo, convirtiéndolos en compañeros en todos los sentidos. Sin embargo, el fallecimiento de Mónica marcó el final de una era para Grant. Abrumado por el dolor, recurrió al alcohol para hacer frente a la pérdida. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su alcoholismo, su amor y anhelo por Mónica nunca disminuyeron. Eventualmente, logró dejar de beber, pero el vacío que ella dejó permaneció. Mientras Chelsea escuchaba, las lágrimas le llenaban los ojos. Sintió un pinchazo de culpa por haber pensado alguna vez que Grant la estaba acechando. Su historia resonaba con ella, trayendo una sensación de calidez y familiaridad, como si estuviera sentada junto a una figura de abuelo. La vida de Grant, marcada por el amor y la pérdida, era un testimonio de la frágil línea entre el amor y el odio. Esa noche, Chelsea regresó a casa con un corazón más ligero de lo que había sentido en mucho tiempo. Las revelaciones y las historias compartidas por Grant no solo habían alterado su percepción de su vecino, sino que también habían traído una sensación de paz y comprensión que no esperaba. A pesar de los desafíos que se avecinaban, como levantarse temprano para continuar su búsqueda de empleo, Chelsea sentía una tranquilidad recién encontrada. Las cargas y los conceptos erróneos del pasado parecían haberse levantado, permitiéndole apreciar la inesperada luminosidad que Grant había traído a su vida. Era un recordatorio de cómo las conexiones y la comprensión pueden transformar nuestra perspectiva y ofrecer consuelo de las formas más inesperadas. Después de una semana tumultuosa, Chelsea, una madre resiliente, estaba en una misión para encontrar un trabajo. La estabilidad financiera de su familia había sido sacudida. Antes de la misteriosa desaparición de Mark, se habían arreglado con sus ahorros y sus modestos ingresos. Pero ahora, después de gastar la mayor parte de sus ahorros en el rescate, su situación financiera era grave. A pesar de los desafíos, Chelsea se mantenía esperanzada y se dispuso a buscar empleo. Reconociendo la necesidad de intervención oficial, especialmente considerando las amenazas y preocupaciones en torno al comportamiento de Mark, Chelsea había dado el paso responsable de contactar a la policía. Las autoridades le aseguraron que llevarían a cabo una investigación sobre el asunto. Este movimiento era crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de su familia y abordar los posibles riesgos que representaba Mark. Solicitó en varios lugares en busca de trabajo, pero enfrentó obstáculos inesperados durante las entrevistas. Compartió abiertamente que era madre soltera criando sola a sus hijos y también esperaba otro hijo. Sin embargo, esta honestidad llevó a rechazos educados de muchos empleadores. En una entrevista particularmente desalentadora, el entrevistador le dijo sin rodeos: "Lo siento, pero vemos tu embarazo como una señal de inestabilidad. Probablemente necesitarás licencia de maternidad pronto, y no podemos acomodar eso". La misma historia se repitió en la mayoría de los lugares a los que solicitó. Admiraban sus calificaciones y experiencia, pero sus circunstancias personales se convirtieron en un obstáculo. Chelsea finalmente comenzó a trabajar como camarera en un restaurante cercano, un cambio significativo de su vida anterior de quedarse en casa para cuidar de sus hijos. Este cambio se produjo después de que Mark la persuadiera para dejar su trabajo anterior y centrarse en la familia. Adaptarse a su nueva rutina fue un desafío. Cada día, equilibraba sus responsabilidades laborales con las demandas de recoger a sus hijos del jardín de infantes y gestionar las tareas domésticas. Mientras tanto, su barriga se hacía más notable con cada día que pasaba. Intentó ocultar su embarazo en el trabajo, ansiosa por no llamar la atención o despertar preocupación en los demás. Impulsada por la necesidad de proveer para su familia, Chelsea perseveró en su trabajo a pesar de la tensión física y emocional. Grant observó de cerca las luchas diarias de Chelsea. Una mañana, se acercó a ella con una mirada preocupada. «Chelsea, cariño, te estás esforzando demasiado. Realmente deberías tomar un descanso, especialmente ahora», sugirió, refiriéndose a su embarazo. Chelsea, que ya se sentía abrumada y al borde de un colapso, encontró frustrante la visita inesperada y el consejo de Grant.
Valoraba su independencia y estaba decidida a enfrentar sus desafíos en sus propios términos. Sin embargo, Grant persistió en ofrecer consejos bien intencionados pero no solicitados sobre cuidarse y descansar. Esta situación se sumó al creciente estrés de Chelsea mientras lidiaba con las complejidades de equilibrar el trabajo, la familia y su propio bienestar. Finalmente, la presión que Chelsea enfrentaba se volvió demasiado para ella. Exhausta y emocionalmente agotada por su embarazo, su trabajo exigente y el constante malabarismo con sus hijos, finalmente estalló. ¿Por qué sigues interfiriendo en mi vida, viejo? No necesito tus interminables e irrelevantes historias y consejos, exclamó Chelsea, su paciencia al límite. Su explosión fue un claro signo del inmenso estrés que estaba sufriendo. Continuando en su estado emocional elevado, desafió la comprensión de Grant sobre su situación. ¿Cómo se supone que debo alimentar a mis hijos si no trabajo? ¿Y qué sabes tú sobre criar niños de todos modos? Nunca has tenido ninguno propio, dijo, su voz crujía con una mezcla de enojo y desesperación. Mientras estaba allí, respirando con fuerza, su rostro mostraba la profundidad de su agitación emocional. Las palabras de Chelsea hirieron visiblemente a Grant, alcanzándolo profundamente en sus puntos más sensibles. Sin embargo, intentó ocultar su dolor con una sonrisa, concediendo que quizás no estaba en posición de ofrecer consejos parentales. Tienes razón. ¿Quién soy yo para aconsejarte en estos asuntos?, dijo suavemente. No había mucho más que Grant pudiera decir en respuesta. Se quedó allí, forzando una sonrisa, pero sus ojos traicionaban sus verdaderos sentimientos. Las lágrimas comenzaron a acumularse, reflejando su dolor interno. Para ocultar su vulnerabilidad, Grant se alejó rápidamente, con la intención de irse discretamente sin revelar su estado emocional. Después de que Grant se fue, Chelsea se desplomó en el suelo, abrumada por sus emociones. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba con la dura realidad de su situación. En el fondo, sabía que Grant tenía razón. Su trabajo, especialmente en su etapa avanzada de embarazo, ponía en riesgo tanto su salud como el bienestar de su hijo nonato. Sin embargo, el temor de no poder proveer para sus otros hijos la acosaba, dejándola dividida entre su trabajo y las necesidades de su familia. Esa mañana marcó un cambio para Chelsea. Por primera vez, decidió no ir a trabajar. Ni siquiera llevó a sus hijos al jardín de infantes. Necesitaba este tiempo para hacer una pausa y reflexionar sobre sus próximos pasos. Mientras tanto, en lugar de regresar a casa, Grant deambulaba hacia el pueblo, perdido en sus propios pensamientos. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada para Chelsea. Al intentar salir de su casa, encontró la puerta bloqueada por una bolsa de plástico grande llena de comestibles en su puerta. Confundida, empujó la puerta abierta y llevó la bolsa adentro. Miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista, asumiendo que era un error de entrega. Chelsea decidió mantener la bolsa en su cocina temporalmente, esperando que alguien la reclamara. Sin embargo, nadie vino por ella, ni siquiera al final de la tarde. Sin querer que la comida se desperdiciara, almacenó a regañadientes los comestibles en su refrigerador, aún desconcertada por su llegada misteriosa. El patrón de entregas misteriosas continuó al día siguiente, desconcertando aún más a Chelsea. Esta vez, la sorpresa en la puerta fue una bolsa llena de juguetes. Max y Lily estaban encantados al ver los juguetes e intentaron agarrarlos con entusiasmo. Sin embargo, Chelsea permaneció cautelosa, insegura de si se trataba de otro error de entrega. Permitió que los niños jugaran con los juguetes sin abrir las cajas, preocupada por lo que haría si los verdaderos propietarios los reclamaban. La mañana siguiente trajo aún más emoción. Max, que se despertó temprano, descubrió no una, sino dos bolsas en la puerta, llenas tanto de frutas como de más juguetes. Los gritos de emoción de Max despertaron a Lily, y esta vez, Chelsea dejó que los niños abrieran los juguetes. Los niños estaban emocionados con sus nuevos regalos, sumergiéndose en la alegría de los nuevos juguetes y libros.
Después de varios días de estas entregas misteriosas, la curiosidad y la determinación de Chelsea por descubrir la verdad crecieron. Decidió tomar medidas. Una mañana temprano, se despertó antes del amanecer y se posicionó frente a su ventana, manteniendo una vigilancia constante para ver quién estaba dejando estos generosos regalos en su puerta. Mientras Chelsea observaba desde su ventana, se sintió desolada al ver que era Grant quien había estado dejando los regalos. Sabiendo sus recursos financieros limitados, estaba conmovida y preocupada al mismo tiempo, preguntándose cómo podía permitirse tal generosidad. La idea de que pudiera recurrir al robo para proporcionar estos regalos la preocupaba profundamente. Decidida a descubrir la verdad, Chelsea siguió discretamente a Grant. Su corazón se entristeció al descubrir que trabajaba como jardinero en la casa de Hank, un trabajo que parecía físicamente exigente, especialmente para alguien de la edad de Grant. Abatida por la emoción, se retiró a su auto y condujo a casa, con lágrimas corriendo por su rostro. Esa noche, regresó y observó cómo Grant recibía el pago de Hank. Continuó siguiéndolo discretamente mientras iba a una tienda y emergía con bolsas llenas de artículos. Sentada en su auto, Chelsea estaba abrumada por el arrepentimiento por sus duras palabras hacia Grant anteriormente. Resultó que el día en que Chelsea lo había confrontado, Grant, profundamente conmovido por su situación, había salido a buscar trabajo por primera vez en muchos años. Su búsqueda se encontró con rechazo, ya que nadie parecía estar dispuesto a contratar a un anciano sin habilidades profesionales modernas. Sin embargo, Grant no se desanimó y recurrió a pararse frente a un edificio de oficinas con un cartel suplicando ayuda y trabajo. Su sincero llamado conmovió los corazones de los transeúntes, quienes comenzaron a dejar dinero a sus pies ese día. Grant recolectó una cantidad significativa, que gastó con alegría en comestibles y juguetes para la familia de Chelsea. Su compromiso de ganarse el sustento estaba claro. Después de dejar la bolsa de comestibles en la puerta de Chelsea, regresó a su lugar al día siguiente con un nuevo mensaje en su cartel: por favor, no me den dinero, denme un trabajo. Su orgullo y deseo de autosuficiencia eran evidentes. Agradecía la ayuda que había recibido, pero estaba decidido a trabajar por su sustento. Ese día, un hombre vestido de traje, intrigado por el cartel de Grant, se detuvo a hablar con él. Le preguntó a Grant si podía hacer jardinería, explicando que su jardinero habitual se había marchado inesperadamente. La cara de Grant se iluminó de esperanza y entusiasmo cuando aceptó el trabajo. Antes de aceptar el trabajo, Grant hizo una solicitud simple: pidió que le pagaran diariamente, una condición que el hombre, que se presentó como Hank, aceptó de buena gana. Hank luego llevó a Grant a su casa en las afueras de la ciudad, una hermosa propiedad que requería mantenimiento. Grant fue mostrado el cobertizo de herramientas y las áreas que necesitaban atención. No perdió tiempo y se puso inmediatamente a trabajar, decidido a demostrar su valía. Su arduo trabajo y dedicación dieron sus frutos. Al final del día, Hank estaba tan impresionado con el esfuerzo de Grant que le entregó 2 billetes de 100 pesos, explicando que le pagaría 100 pesos a Grant cada día con los 100 pesos adicionales como bonificación por su excelente trabajo. Gracias, Hank, expresó Grant su gratitud, profundamente conmovido por la generosidad de Hank y la oportunidad de trabajar. Mientras salía de la casa de Hank al final del día, Grant sintió un renovado sentido de propósito y dignidad. La rutina diaria de Grant se convirtió en un testimonio de su determinación y bondad. Cada día, se dedicaba a su trabajo en el jardín de Hank, poniendo esfuerzo y cuidado para asegurarse de que todo estuviera atendido a la perfección. Con el dinero que ganaba, hacía compras consideradas, comestibles para alimentar a la familia de Chelsea y juguetes para llevar alegría a sus hijos. Cada noche, dejaba discretamente estos gestos de su bondad en la puerta de Chelsea, sin pedir nada a cambio. Chelsea se conmovió profundamente por la dedicación inquebrantable de Grant. Sintió una mezcla de gratitud y vergüenza por la amabilidad que él había mostrado, y sabía que necesitaba expresar su agradecimiento mientras también le pedía gentilmente que se detuviera.
Reuniendo a sus hijos Max y Lily, Chelsea decidió que era hora de tener una conversación importante con ellos. Chelsea reunió a Max y Lily, lista para arrojar luz sobre la situación de una manera que pudieran entender. Max, Lily, últimamente han estado disfrutando de todos estos libros y juguetes fantásticos, comenzó, observando cómo se iluminaban sus rostros de alegría. Bueno, tengo algo especial que contarles sobre ellos. En realidad, fueron regalados por Grant, el anciano que vive cerca. Las expresiones de los niños pasaron de la emoción a la sorpresa. Max, con los ojos abiertos de par en par de asombro, preguntó, ¿de verdad, mamá? ¿Grant nos los dio a nosotros? Chelsea, suavizando su tono, respondió, sí, lo hizo. Ha estado trabajando muy duro todos los días para comprar estos regalos para ustedes. Es un hombre muy amable y nos ha estado ayudando mucho. Mientras Chelsea compartía esta revelación sincera con Max y Lily, su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Echando un vistazo al identificador de llamadas, sintió un sacudón de sorpresa, era la policía. Su corazón latía con fuerza mientras respondía, hola, Chelsea hablando. Hola, Chelsea, soy el oficial Johnson del departamento de policía local. Podríamos tener algunas noticias sobre la persona que informaste, Mark. La voz del oficial era calmada y profesional. Los ojos de Chelsea se abrieron de par en par, y rápidamente se apartó de sus hijos para buscar algo de privacidad. Sí, lo recuerdo. ¿Cuál es la noticia?, preguntó ansiosamente. Encontramos a alguien que coincide con la descripción que nos diste. Necesitamos que vengas a la comisaría para confirmar si es él, explicó el oficial Johnson. La mente de Chelsea se aceleró con una mezcla de alivio y aprensión. De acuerdo, estaré allí en cuanto pueda. Gracias, oficial, respondió, con la voz temblando ligeramente de emoción. Terminando la llamada, se volvió hacia su hija mayor, Lily, que la miraba con ojos grandes e inquisitivos. Mamá, ¿está todo bien? ¿Quién era?, preguntó Lily, con el rostro lleno de preocupación. Chelsea se arrodilló, revolviendo suavemente el cabello de Lily. Era la policía, cariño. Podrían haber encontrado a alguien por quien he estado muy preocupada. ¿Se trata del tío Mark?, preguntó Lily, preocupada. Chelsea asintió, tratando de ocultar su propia preocupación con una sonrisa tranquilizadora. Sí, cariño. ¿Recuerdas cómo te dije que estaba en problemas y lo ayudé? Bueno, ahora voy a la comisaría para ver si realmente lo han encontrado. Chelsea llegó a la comisaría con el corazón lleno de esperanza, pero al entrar, se encontró con una realidad que desmoronó sus expectativas. El oficial Johnson la llevó a una pequeña sala de entrevistas donde se sentó, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. Chelsea, gracias por venir, comenzó el oficial Johnson, con tono sombrío. Hemos hecho un descubrimiento importante sobre Mark, o más bien, la persona que conoces como Mark. El ceño de Chelsea se frunció en confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó. El verdadero nombre del hombre es Miles Moore. No es quien pretendía ser, reveló el oficial, su mirada encontrando la de Chelsea. Su corazón se hundió. Miles Moore, repitió, el nombre sonando extraño y frío. Sí, es un estafador profesional con una larga historia de engañar a personas, especialmente a madres solteras que tienen estabilidad financiera o están por heredar dinero, continuó el oficial Johnson, sus palabras como un martillo para la esperanza de Chelsea. La habitación parecía dar vueltas mientras Chelsea absorbía esta información, pero ¿cómo sabía él acerca de mi herencia? Miles Moore es experto en recopilar información, explicó el oficial. Sabía sobre tu herencia de parte de tu padre y planeó su enfoque en consecuencia. Todo lo que hizo fue calculado y ejecutado con precisión. La mente de Chelsea regresó a todos los momentos que había compartido con Mark, la confianza que había depositado en él y el dinero del rescate que le había dado, pensando que lo estaba ayudando a salir de apuros. Todo fue una mentira, una estafa meticulosamente elaborada. No puedo creer esto.
Confíe en él, susurró Chelsea, su voz quebrándose. El oficial Johnson asintió comprensivamente. No es tu culpa, Chelsea. Personas como Moore son expertas en manipulación. Ha estafado a muchas familias, y lamentablemente, tú fuiste una de sus víctimas. Chelsea sintió una mezcla de enojo, traición y profunda tristeza. Había estado tan convencida de que estaba ayudando a alguien a quien apreciaba, solo para descubrir que todo era un engaño elaborado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, tratando de contener las lágrimas. Estamos reuniendo pruebas en su contra. Tu testimonio será crucial. También estamos en contacto con otras víctimas para fortalecer nuestro caso, respondió el oficial. Chelsea asintió lentamente, su mente aún tambaleándose por la revelación. Reflexionando sobre la prueba, Chelsea recordó a Grant. En ese momento, había descartado las preocupaciones de Grant, atribuyéndolas a su naturaleza extraña. Pero ahora, en medio de la devastadora verdad sobre Miles Moore, el respeto de Chelsea por la intuición de Grant se profundizó significativamente. Con la revelación aún asimilándose, Chelsea dirigió sus pensamientos al dinero del rescate que había pagado, esperando rescatar a Mark de sus supuestos problemas. Preguntó al oficial Johnson al respecto, su voz cargada de una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿El rescate que pagué? ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo?, preguntó tentativamente. El oficial Johnson asintió, un destello de optimismo en su tono. De hecho, es posible que tengamos buenas noticias al respecto. Durante nuestra investigación, ubicamos una bolsa llena de dinero en el lugar donde se alojaba Miles. Es muy probable que incluya el dinero que pagaste. Todavía estamos verificando los detalles. Los ojos de Chelsea se iluminaron ligeramente ante esta noticia. La posibilidad de recuperar su dinero, una pieza tangible de la herencia de su padre, le dio un pequeño sentido de alivio en medio del caos. Es un alivio escuchar eso, dijo, permitiéndose un momento de esperanza. Por favor, manténganme informada sobre eso. Lo haremos, Chelsea, le aseguró el oficial Johnson. Chelsea regresó a casa, su mente llena de pensamientos y emociones. Ahora armada con la verdad y una nueva claridad, sus sentimientos habían cambiado a una mezcla de resolución y gratitud, especialmente hacia Grant. Caminaba con paso firme hacia la casa de Grant, el anciano vecino que había visto a través de la fachada de Mark desde el principio. Chelsea apreciaba su perspicacia más que nunca ahora. Mientras se acercaba a su puerta, respiró hondo, tranquilizando sus emociones. Golpeó, y después de unos momentos, Grant apareció, luciendo un poco sorprendido de verla, su rostro marcado por la preocupación y la curiosidad. Sin decir una palabra, Chelsea dio un paso adelante y lo abrazó con un abrazo sincero. Era su manera de mostrar gratitud, un reconocimiento no dicho de su sabiduría y su arrepentimiento por no haberlo escuchado antes. Grant, sorprendido al principio, devolvió suavemente el abrazo, comprendiendo la profundidad del gesto. Después de un breve momento, Chelsea retrocedió, sus ojos encontrando los de Grant. Gracias, dijo simplemente, aunque las palabras llevaban un peso de sinceridad y aprecio. Grant asintió, una suave sonrisa en su rostro, transmitiendo su comprensión y apoyo sin necesidad de decir nada. Esa noche, mientras Chelsea se acomodaba en la comodidad de su hogar, aún procesando los eventos del día, sonó su teléfono. Al ver el nombre del oficial Johnson en la pantalla, respondió rápidamente, con una mezcla de anticipación y esperanza en su voz. Hola, oficial Johnson. Buenas noches, Chelsea. Tengo buenas noticias para ti, dijo la voz del oficial, sonando optimista. El corazón de Chelsea dio un vuelco. Sí. Hemos completado nuestro examen inicial de la bolsa de deporte que encontramos en la residencia de Miles Moore. La descripción que proporcionaste coincidió perfectamente, y lo más importante, la cantidad de dinero en su interior es consistente con lo que reportaste como el rescate que pagaste, informó el oficial Johnson. Una ola de alivio y alegría inundó a Chelsea. Esa es una noticia increíble.
no puedo creerlo. Todavía estamos finalizando algunos detalles, pero parece muy probable que podamos devolverte este dinero pronto, continuó el oficial. Chelsea sintió una sonrisa extenderse por su rostro, una sensación de euforia burbujeando dentro de ella. El retorno del dinero significaba más que solo alivio financiero, era un símbolo de justicia, una pieza tangible de bien emergiendo de una situación llena de engaño. Chelsea se encontró volviendo a los planes que tenía antes de que su vida fuera interrumpida. Su herencia, una vez una fuente de vulnerabilidad, ahora era nuevamente un símbolo de potencial y oportunidad. Estaba decidida a invertir este dinero de una manera que honrara la memoria de su padre y reflejara los valores que él le había inculcado. Chelsea pasó las noches investigando diversas opciones de inversión, buscando algo que resonara con ella y que tuviera un impacto significativo. Consideró una variedad de posibilidades, desde iniciar un pequeño negocio hasta invertir en proyectos comunitarios o incluso financiar becas educativas. Durante su investigación, Chelsea descubrió una empresa que ofrecía asesoramiento empresarial. Programó una reunión y, para su sorpresa, el consultor resultó ser Hank, el empleador de su vecino Grant. Es un mundo pequeño, ¿verdad? Chelsea se rió mientras entraba en la oficina de Hank. Grant vive justo al otro lado de la calle de mí. Estoy aquí para encontrar formas inteligentes de invertir mis ahorros, explicó. Mientras exploraban diversas opciones de inversión, su conversación derivó naturalmente hacia Grant. Es más que solo mi jardinero, compartió Hank cálidamente. Él hace mucho en la casa. Para mí, es como el abuelo que nunca tuve. Conmovido por la bondad de Grant, Hank siempre había sido especialmente generoso con él. Los ojos de Chelsea se abrieron con sorpresa. Esa familia es la mía, dijo. Al escuchar esto, la admiración de Hank por Grant creció aún más. Después de mucha discusión, Chelsea y Hank decidieron un plan. Invertirían la mayor parte del dinero en acciones estables y confiables. Hank también sugirió poner una porción más pequeña en acciones de empresas emergentes. Es un poco arriesgado, admitió, pero las recompensas potenciales son enormes. Justo cuando estaban terminando, Chelsea se inclinó hacia adelante con un destello en los ojos. Tengo una idea más que me gustaría discutir contigo, Hank. Era una tranquila mañana de domingo, y Grant se estaba preparando para su día de trabajo habitual en Hank's house. Sin embargo, al llegar, Hank lo recibió con un cambio de planes inesperado. Grant, hoy tómate un descanso, anunció Hank, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Grant. Confundido, Grant frunció el ceño. Pero tengo un montón de trabajo en el patio trasero. ¿Qué quieres decir?, preguntó, claramente sorprendido. Hank se rió suavemente. No hay trabajo aquí hoy. Nos dirigimos a un lugar especial. Asegúrate de que tus herramientas estén listas. Estarás ocupado, dijo con un toque de emoción, señalando hacia su camioneta. A pesar de su confusión, Grant subió a la camioneta, con la curiosidad picada. Después de una hora de viaje por el pintoresco campo, la camioneta de Hank se acercó a una encantadora granja. Se detuvo para abrir las puertas, luego condujo y estacionó en el patio. Ambos hombres bajaron, estirando sus miembros en el aire fresco. Momentos después, la puerta de la granja se abrió, revelando a Chelsea con una brillante y acogedora sonrisa. Se acercó a Grant, limpiándose las manos en su delantal, y lo envolvió en un cálido abrazo. «Bienvenido a la granja, Grant», exclamó, sus ojos brillando de alegría. Grant se quedó allí, completamente desconcertado. No podía entender cómo Hank y Chelsea se conocían ni por qué estaba en esta granja. De repente, Max y Lily salieron corriendo del granero, sus gritos emocionados llenando el aire mientras saltaban. Pero al acercarse a Grant, su emoción se transformó en un respetuoso silencio. «Gracias, señor Grant», dijeron en su inocente y infantil manera. «¿Quieres venir a ver a los caballos con nosotros?». Al mencionar a los caballos, los ojos de Grant brillaron con una alegría largamente olvidada.
Asintió lentamente y siguió a los niños, su corazón latiendo con anticipación. Más tarde, esa noche, todos se reunieron alrededor de una mesa bellamente preparada donde Chaucy había preparado un pavó delicioso. Entre risas e historias, Chaucy aclaró su garganta para hacer un anuncio. Grant, he recuperado mi herencia, comenzó, compartiendo una cálida mirada con Hank, y con la ayuda de Hank, he comprado esta granja para ti. Los ojos de Grant se abrieron con incredulidad. Se reveló entonces que cuando Chaucy y Hank estaban finalizando sus planes de inversión, Chaucy había preguntado sobre comprar una granja con caballos. Hank encontró la solicitud inusual, pero Chaucy explicó que era para Grant. Recordé tu sueño, Grant, dijo Chaucy, su voz suave pero firme. Siempre quisiste estar cerca de los caballos nuevamente, vivir en una granja. Nunca lo olvidé. Las palabras de Chaucy resonaron profundamente en Grant, una mezcla de gratitud y asombro lo invadió al darse cuenta de cómo su humilde sueño se estaba convirtiendo en una hermosa realidad. Grant ahora vivía en la granja y cuidaba de los caballos en el establo. Muchas personas de la ciudad venían a montar a caballo, y pronto se convirtió en una buena fuente de ingresos para todos. Max y Lily desarrollaron un genuino afecto por Grant, llamándolo cariñosamente Abuelo Grant, ya que todos se convirtieron en una gran familia. Chelsea finalmente dio a luz a una niña llamada Sophia, trayendo inmensa alegría a todos, especialmente a Grant, quien estaba emocionado y no podía contener su emoción. Mientras tanto, Hank y Chaucy se reunían con frecuencia para discutir sus empresas conjuntas, fortaleciendo gradualmente su vínculo y acercándose más mientras compartían historias personales y aspiraciones. Grant abrazó su nueva vida en la granja con un profundo sentido de contentamiento, dedicándose a cuidar de los caballos en el establo y encontrando satisfacción en las rutinas pacíficas de la vida en la granja. El establo se volvió popular entre los habitantes de la ciudad que buscaban una experiencia campestre, convirtiendo la granja en una próspera fuente de ingresos para todos los involucrados. El vínculo de Max y Lily con Grant se profundizó con el tiempo, formando una unidad familiar unida llena de amor y alegría. Con la llegada de Sophia, la felicidad en la granja se multiplicó, y el afecto de Grant por la pequeña era evidente en su cuidado amoroso. A medida que la relación de Hank y Chaucy evolucionaba, encontraban consuelo y compañerismo en el otro, compartiendo no solo estrategias comerciales sino también historias personales, forjando un fuerte vínculo basado en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Mientras el sol se ponía sobre la granja, bañando todo en un resplandor dorado, todos se reunieron, experimentando un momento de pura satisfacción y disfrutando de la simple alegría de estar juntos. Entre las colinas onduladas y el suave relincho de los caballos, encontraron su final feliz, un testimonio de los giros inesperados de la vida que conducen a destinos hermosos. Hola amigos, gracias por escuchar, ¿qué te pareció la historia? Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta la próxima.